el contacto con César Parra para este spin-off de Pueblo Fantasma, que son los archivos de César Parra. ¿Qué tal? Hola César Peña, ¿cómo estás? Todo bien por acá. Oye, sí, pues esta noche vamos a hablar de rarezas, curiosidades de los museos de Chile. Maravilla, bien. Partamos, te invito a iniciar este viaje por el Museo de Historia Natural. ¿Ese de la Quinta Normal? El de la Quinta Normal. Ok. Fíjate que ahí me pasó una anécdota muy buena por ahí, por el año 2005, 2006. Ya. Teníamos una sección de fenómenos paranormales, creo que te lo comenté la otra vez, con Paulina Alvarado. Sí. Y me acuerdo que había un tema que las señoras del aseo decían que penaban. No sé si conoces el museo, que hay una reproducción en fibra de vidrio de un Selnam. ¿Okay? Sí me acuerdo. Eso, hace mucho tiempo no, pero me acuerdo. Todos los que tuvimos infancia conocemos esa reproducción. Sí. De una deidad Selnam. Entonces las señoras del aseo se quejaban de que ese sector penaba mucho, etcétera. Y efectivamente podía tener relación con que era una reproducción exacta de una deidad. O sea, puede haber sido un objeto de poder, aunque sea un objeto inanimado. Pero aparte de eso, surgió un misterio más grande. Mira, se nos dijo explícitamente que no habláramos, porque tú sabes que hay osamentas mapuches. Sí. En el Museo de Historia Natural. Es verdad, sí. Cosa que yo encuentro que es una brutalidad. O sea, es muy colonial, muy victoriano esto de tener huesos humanos en un museo. Si no es por una justificación científica. O sea, si había algo que estudiar respecto a las osamentas mapuche, ya el museo tuvo más de 110 años para hacer algo. Entonces, no sé, ya deberían devolverse quizás a los cementerios de donde fueron retirados. El tema es que me acuerdo que se me prohibió explícitamente que yo me refiriera a ese tema. Tanto la gente del museo como Canal 7. Y me acuerdo que... ¿Y qué me dijeron a mí, po? Me engolosinaron con eso. Entonces, me acuerdo que hacemos un contacto en vivo. Gonzalo Ramírez me entrevista desde el Museo de Historia Natural, y en el estudio ni más ni menos que Felipe Camiroaga preguntando. Entonces, bueno, comienza este contacto en vivo, y Felipe lo primero que me pregunta es: César, ¿a qué atribuyes tú los fenómenos paranormales del Museo de Historia Natural? Obviamente que comenté lo del Selnam, etcétera. Comenté también sobre una rara como cajita que hay cerquita donde está la ballena, ¿te acuerdas? El famoso esqueleto de la ballena. Sí. Había algo, una especie de pequeña cajita cofre del tesoro inserta en la tierra, en el piso, perdón. Pero no me puedo aguantar y digo: ¿sabes qué, Felipe? Acá en el museo hay más de 1000 osamentas mapuche. Y hago el mismo discurso que te acabo de decir. Creo que ya es innecesario. Y yo veía a Gonzalo Ramírez ponerse cada vez más pálido. Desfigurado, como se dice. Gonzalo Ramírez desfigurado, así como él iba a cortar el contacto en vivo en cualquier instante. Y el apoyo me surge desde el mismo Felipe. Le debo una a Felipe Camiroaga. Me dice: ¿sabes qué, César? Te encuentro toda la razón. Efectivamente, si había algo que estudiar respecto a esas osamentas mapuche, ya ha habido más tiempo más que suficiente. O sea, si quieren conservar algo así, por último hagan una reproducción 3D, pero tener restos humanos en un museo que no se justifique, mejor por qué hacerlo. Así que ese día Felipe Camiroaga salvó mi cabeza. Mira. Tal cual. Mira tú, Bien. Bueno. No deja de ser una rareza. Yo considero que en realidad, si no tiene una justificación científica, el guardar osamentas o restos humanos en museos es algo que nos habla de un concepto de museo muy antiguo, muy, ¿cómo te lo digo?, muy pasado de moda. A todo esto, a propósito, ¿cuánto tiempo tiene ese museo? Mira, ese museo
al principio, estamos hablando de 1870, Ya. fue pabellón de una exposición internacional de la cual Chile fue anfitrión. Mira. Así es. Mira. Ha tenido mira, varios loco. usos, de hecho. Ya. Y también eso puede originar el tema de las penaduras, porque fue hospital de sangre durante la Guerra del Pacífico Wow. y también fue hospital de sangre durante la Revolución de 1891. Ok, ya, te sigo. Así que es bastante antiguo. Oye, mira, buena. Así es. Sigamos viajando por estos museos. A ver, Nos vamos al Museo de la Memoria. está cerquita ahí, Y al queda frente. cerquita, Al frente. cerquita de ahí. Sí. Oye, esto, perdona, pero como me decías, lo que el edificio antiguo, ese del museo, me está hablando del Museo de la Memoria ahora, debe haber mucha historia, me tinca, no sé, ¿habrán subterráneos por ahí? Me refiero a subterráneos Mira, como lo más probable interconectados, es que sí. no sé. Lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Pero yo creo que más que hacia el exterior, Ajá. debe ser dentro de la Quinta Normal. Me da la impresión Ajá. que debe haber una red de laberinto. Sí, ¿cierto? Absolutamente. Uno como que se pasa el rollo ahí. Oye, ¿y te pasa acordáis nada. también? Pucha, ¿Eh? me olvidé de una... Volvamos al Museo de Historia Natural. ¿Eh? ¿Te acuerdas de la elefanta fresia? Sí, o sea, los que tenemos más de 40, todos nos acordamos. Claro, la Sí. famosa elefanta fresia, de hecho, su cabeza también está... Yo también considero esto una brutalidad, ¿eh? Yo no lo habría hecho. Pero efectivamente le sacaron la cabeza Oye. y está expuesta, o por lo menos está expuesta la última vez que fui, en una de las escaleras del Museo de Historia Natural. Sigamos al Museo de la Memoria. Eso, cruzamos la... ¿Qué es lo que uno puede encontrar ahí de raro, curioso? Bueno, tú sabes que la única cruz que falta del patio 29 Ya, está en el Museo de la Memoria. ok. ¿Por qué? Porque efectivamente, desde una visión museológica, claro, finalmente lo que tú tienes en el patio 29 actualmente es un montón de cruces oxidadas que en algún momento el tiempo va a terminar liquidando los elementos, qué sé yo. Sí. Entonces, por último, cuando ya pase el tiempo, las cruces estén oxidadas, va a permanecer ahí esta cruz sacada desde el Claro. patio 29. Como el documento de lo que había ahí cuando estaba en Y perfecto lo más estado. curioso, como a su vez también es monumento nacional, el patio 29, Sí. hay una cruz, hay una especie como de anticruz, como una cruz en negativo, que indica y que dice explícitamente abajo, acá fue retirada una cruz para ser llevada al Museo de la Memoria. Mira, qué buena. Ajá. Mira, bien. Es como, eso lo encuentro muy curioso. Oye, a todo esto se nos olvidó algo fundamental, A ver. Perdón, el museo. Bueno, vamos al final voy a contarles una historia del niño del Cerro El Plomo, Ah, pero que también volviendo al está otro museo. en Ya. en el Museo de Historia Natural. Ya. Sigamos viajando. A ver. ¿Tú sabías que hay un museo odontológico? ¿Acá en Santiago? Sí, pues. Mira. Dependiente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. ¿Y eso dónde? Mira, está por Avenida Santa María, bordeando el río Mapocho. Ya. ¿Ok? En alguna parte por ahí hay un pequeño museo odontológico. Ok. Ahí se guarda un cráneo. Ya. Quizás este tiene justificación. Bueno, A ver. a mí el tema de los restos humanos me complica un poco que sean exhibidos, ¿ah? Pero no sé si tú te recuerdas el famoso crimen de la legación alemana, este crimen cometido por Guillermo Becker No, a mí me pilla. el año 1909, perdón. Ok, ya. Bueno, esto fue un crimen básicamente cometido por un secretario de la embajada alemana, de nombre Wilhelm Becker, o Guillermo Becker, castellanizado. Ya. El tipo, mira el plan ingenioso. Él se roba la plata de su propia embajada Ya. e incendia la embajada. Ya. Pero, para que no lo culpen a él, para poder huir tranquilo, ¿qué es lo que hace? Mata al portero chileno de apellido Tapia y en el fondo intercambia su ropa con el cadáver. Entonces, claro, cuando los bomberos llegaron, y después la policía iban a culpar al portero Tapia. ¿Ok? Sí. Mientras él estaba escapando. Mira. Pero ahí surge un dentista chileno, muy ingenioso, Ya. el doctor Germán Valenzuela Bastérrica,
que después fue decano, de hecho, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y él se da cuenta de que, bueno, si bien efectivamente la montura de los lentes, los restos de la ropa corresponden a Guillermo Becker, y de hecho, ojo, se le hizo funerales imponentes, o sea, finalmente era casi un mártir diplomático, po. Ya. De hecho, con asistencia del embajador de Alemania, etcétera, unos discursos bastante insultantes para con Chile. Oye, mira, ya, ok. Y el doctor Germán Ajá. dice, no, pues, aquí falta algo que investigar por las placas dentales. En una época que, digamos, tal vez no se hacía. No poco, era no sé. común, o sea, Ya. de hecho es la primera vez en Chile que se hace esto. Ok, ya. Para que no hagamos Y él contexto. efectivamente, pues empieza a buscar los registros dentales de Guillermo Becker, y resulta que, claro, Guillermo Becker tenía coronas, tenía tapaduras, etcétera. Ya. Y él pide la exhumación del cuerpo. Se exhuma el cuerpo y efectivamente el cráneo tenía la dentadura sanota del portero Tapia. Y esto lo cambia todo, invierte todo. Claro. La cacería ahora es a Guillermo Becker. Lo encuentran Ya. pasando casi por Temuco. Ujú. Hay varios pasos cordilleranos hacia Argentina. Ya. Y lo pillan justo por ahí. Mira, Obviamente oye, que es llevado a Santiago y es fusilado y se transforma en el único funcionario diplomático fusilado en democracia. Oye, pues, fue drástica la medida igual, sí. Absolutamente, es que ¿sabéis qué? Ujú. Era demasiado riesgosa la situación. Porque de hecho, si tú me preguntas a mí, Ujú. yo creo que había una intención yo creo que esto era parte de un plan más grande. Ujú. Yo creo que esto era Alemania que se quería quedar con el estrecho de Magallanes, quería forzar una guerra con Chile para quedarse con el estrecho de Magallanes. ¿Por qué? Porque se sabía que iba a venir pronto una guerra mundial. Sí, pues estamos Los hablando del aliados año tenían el canal de 1909, Panamá. 1910. Claro, ya. Ah, perfecto, Y claro. ellos querían también tener un paso de océano a océano. Sí, porque es por abajo, como se dice. Claro. Por la parte sur. Sí. Así que yo no quiero ser mal pensado, pero me tiene que Alemania iba por ahí. Mira. Y hasta el día de hoy en el Museo Odontológico se exhibe el cráneo del portero Tapia. Oye, qué potente igual. No, y espérate, pues si esta cuestión ver, fue increíble, porque cuando el doctor, el dentista Germán Valenzuela, Pasterrica, se da cuenta de este hecho, Ujú. envuelve el cráneo en un diario y sale pero disparado hacia la moneda para parar esta crisis diplomática. Y él con un alumno sentado en un tranvía, Ajá. oye, con esto vamos a cambiar la historia, este escándalo de Alemania que nos quieren meter cuchufleta. Ajá. Se bajan del tranvía y se les había quedado el cráneo arriba del tranvía. Oye. Y salen corriendo hasta que lo alcanzan a pillar Ajá. y lo bajan de ahí del tranvía y lo llevan finalmente a la moneda. Y así se salvó Chile, gracias a un dentista. Así que, ojo, también Mira. los dentistas pueden ser héroes patrios, por si acaso. Mira, bien. Muy entretenido. Así que sigamos viajando por los Dale. museos de Santiago. Dale. A ver, mira, museos que la gente no sabe seguramente que existen. Ujú. Hay un museo Me del incluyo. ahorro, por si acaso, Co- que queda en Morandé 25, en el segundo subterráneo. Que es Ya. como un museo de las primeras, bueno, obviamente que de los primeros insumos que compró lo que era el Banco de Chile, etcétera, bancos privados. ¿Año más o menos Tú de sabes eso? que ¿perdón? ¿Año de eso, más o menos? No, estamos hablando que está desde 1990, ¿Ya? pero la colección ¿Eh? tiene artículos que datan de 1850, Ok, ya. fácilmente. Ok, perfecto. Mira. Y por ejemplo, ese Museo del Ahorro, cualquiera de nosotros. Es gratuito, cualquier persona mortales puede ir, ¿no? puede ir. Absolutamente. Ah, mira. Así bueno. como también hay un teatro, un museo del títere y el payaso. Así que ahora Oye, que está ese suena más un poquito tétrico. ¿Qué ese querés está que te diga? heavy, está Sí. raro, weón. ¿Y eso Está dónde? raro. Esto, mira, queda en Camin 795. Ah, ya, claro. Ah. Centro ahí. Igual ese barrio es como un barrio antiguo también. ¿Eh? Hay muchas Perdón, casas no, pero esto es antiguas, ¿no? Camin, perdóname. ¿Ah? Esto es Camin en la Plaza Bismarck en Valparaíso. Ah, ya, ok. Valparaíso ya, no se era puede Casa dar el Santiago, lujo ya. nomás de tener un museo del títere Sí. y el payaso.
Y ahora que en el fondo está de moda It, la película, Claro. ir a ver un museo de títere y payaso debe ser bastante acojonante, te diré, ¿eh? Sí. Cuando ya lo dijiste fue como, no, me está ahí. ¿Y las piezas de ese Claro. museo datan de qué? ¿1800 y tanto? O sea, yo creo que estamos hablando de que debe tener una colección bastante amplia y de Claro. todas las épocas. Claro. La entrada cuesta 500 pesitos, ¿ah? Nada. Así que está bastante accesible. Eso en Valpo. En Valparaíso. Ya. Y en San Pedro de Atacama. Fuera de todo esto, ¿Ah? igual son panoramas, ¿eh? Se te ponía a pensar, igual Son panoramas, sí. En el fondo, ahora mira, para los yo soy días un que amante vienen. de los museos. Yo, Me absolutamente, yo recomiendo a la gente que vuelva. O sea, el concepto del museo es muy raro. Ujú. Pero esto de juntar cosas para exhibirlas. Ya. Pero yo soy un amante de los museos. No, absolutamente. Oye, ¿sabéis que hay un museo del meteorito? Ya. En Eso- San Pedro de Atacama. Ya, en el norte, ya. 3.200 piezas, ni más ni menos, desde 1983. Ya. Mira. Este es un museo privado, que de hecho Ok. son dos hermanos que se dieron como al trabajo de empezar a juntar meteoritos. Ya. Yo un meteorito te diré que es un objeto bastante caro. Anda, la Bastante otra. caro. Ya. O sea, un meteorito, a ver, no debería dar este dato en público, porque en realidad el día de mañana van a haber 20 compadres tratando de chorearse el meteorito que está ahí en el Museo de Historia Ya. Natural. Entonces, si quieres, dejémoslo ahí nomás. Solamente digamos que es algo costoso, no sé. Claro, digamos que está el mismo... Que es costoso, pero tal vez es muy peligroso, tal vez, la manipulación. No creo que Ay. sea... No es peligroso, No es pero kriptonita. sí, digamos que en el fondo, claro, si no eres Superman no hay problema, Claro. puedes tocarlo. Oye, ahora bien, vi que tenía ahí una pregunta por ahí de don José. Ah, era que don preguntaba José. ¿Qué es lo más raro? A ver, no te creo. ¿O Era no? don José. A ver. Mira este caballero. Claro. Lo voy a guardar hoy aquí en el teléfono del WhatsApp. Sí. ¿Qué es lo más raro que sabe usted, César Parra, de los museos? Y dice, sí, hay un túnel que llega a la base de la Armada desde el Museo Ferroviario. No, me está. ¿Quién nos da ese aporte? Don Brujo. ¿El Brujito? Sí. Qué buen dato. Oye. Qué buen dato. Mira. Qué buen dato. Hay un túnel que llega a la base de la Armada desde el Museo Ferroviario. Eso en la Quinta Normal, claro. Mira, ahí nos está comprobando lo que yo te decía, que la red yo la veo más tirada como para el Museo de Historia Natural Mira. que para, o sea, perdón, más para la Quinta Normal Sí. que para el exterior. Mira. Pero la pregunta, don José, Sí, ¿qué es lo más raro? Pues, Fíjate que en el Museo Militar de Santiago, lo que era Eso- el antiguo... la antigua cerca del... Escuela Militar, cerca, que ¿cómo hay se en llama? Rondizoni, por ahí. École. Eso te iba a decir. Me desayuné, sabes que fui como hace 4 semanas, ¿Ya? Hace poco. y hay un trozo, tú sabes que cuando, bueno, básicamente en la Primera Guerra Mundial, ¿Ya? estos haces del aire, Ujú. el Barón Rojo entre ellos, Ujú. bueno, cuando el Barón Rojo es abatido, que de todo esto fue abatido por un piloto totalmente novato que tuvo la suerte de principiante, y en su primer vuelo derriba ni más ni menos que al Barón Rojo. Cuando cae el Barón Rojo, bueno, obviamente que los enemigos, estamos hablando de los caballeros del aire, los enemigos, los ingleses, le hacen todo un homenaje, un funeral bastante sentido, ¿ah? ¿Cómo es de suponer? Claro, estamos hablando de otros tiempos más caballerosos. Claro. Y aquí, pero respecto al avión del Barón Rojo, se cortaron miles de pedacitos. El avión se lo cortaron como si fuera, lo desprezaron como si fuera realmente un hueso de santo. Ok. Y adivina lo que hay en el Museo Histórico, o sea, en el Museo Militar de Santiago. Un trozo Creo. ¿En serio? del ala del avión del Barón Rojo, ni más ni menos. Oye, ¿cómo se certifica esto? No sé. Bueno, cada museo obviamente que tiene existe la profesión del museólogo, po. Ya, Generalmente ya. son gente que ha estudiado antropología, algún tipo de carrera vinculada a las ciencias sociales. Ajá. Bueno, y también la carrera de conservación ahora tiene bastante campo, Ya. y son ellos los Ya. encargados de certificar. Y de hecho en el caso del trozo del ala del Barón Rojo, dice claramente en inglés, este es un pedazo que saqué yo del fuselaje del avión del Barón Rojo. Ya. Perfecto. Así que la gente lo puede ir a ver sin ningún problema
ahí en el Museo Militar de Santiago. Lo mismo que los otros museos que te decía, uno puede llegar y paga una entrada, o de repente son museos gratuitos y abierto al Mira, de público. hecho el Militar de Santiago es gratuito, ¿ah? Ya, ok. Ningún problema, está abierto de lunes a... Bueno, tú sabes que no, funcionan los museos, siempre funcionan de martes a domingo. Sí. El día de descanso en los museos es el lunes. Sí. Ahí tú reordenas la colección. Así Claro. que funcionan con un calendario totalmente distinto como los futbolistas en el fondo, po. Más o menos. Los futbolistas tienen todos los días feriados menos el miércoles y el domingo. Sí. A propósito de ya que estamos con los museos, César, una consulta de repente, ¿existe tal vez una, por así decirlo, no sé, una guía de museos, por ejemplo, por internet, no sé, algo así? Porque más de algún auditor se puede estar entusiasmando y decir, oye, yo aprovecho que vamos a tener varios días libres, ir a hacer una suerte de tour del museo, que tal vez se Mira, quedan acá en Santiago o vienen a sí. Santiago. Absolutamente. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo te lo digo? Hay dos tipos de museos, los que dependen de la DIVAM, ¿Ya? de la Dirección de Archivos y Museos, Ujú. y los que son museos privados en el fondo, Sí. como el Museo de la Moda, Claro. que es un museo privado, Sí. que depende de hecho de la familia, tengo entendido, de la familia Yarur. Sí, es verdad. Pero sabes que el museo, y estos museos, yo los encuentro los más bizarros, los encuentro los privados, ¿ah? Ujú. Por ejemplo, no sé si conoces el museo que Cardoen instaló en Santa Cruz. No, me pilláis. Ese es un museo, pero es que loquísimo. ¿Y qué tiene? No sé. A ver, lo que pasa es que los museos deberían siempre tener un hilo narrativo. Claro, una O temática. sea, si vayas a ir al Museo Militar, no te vas a encontrar, no sé, un balón de fútbol. Po. Claro. Se subentiende. O si vayas al Museo del Deporte, quizás encontré algo así, Sí, po. y viceversa. Ujú. Pero el Museo de Cardoen es una soberana locura, o sea, no tiene un hilo narrativo. Te digo las curiosidades que podía encontrar en el Museo de Cardoen. A ver. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Jurassic Park? Sí. Que básicamente clonaban a los dinosaurios Exacto. sacando del ámbar Ajá. Era un la fósil, sangre de sí. dinosaurio de los insectos que habían quedado capturados en el Ajá. ámbar. Sí. Bueno, la mayor colección de Chile de ámbar la tiene el Museo de Cardoen. Ya. Wow. Por ejemplo, Mira. estamos empezando recién. Ya. Tiene una colección de vehículos que te morís. Realmente muy buena. Ya. Tiene carrozas funerarias del siglo XIX. Ya. Hay sí. fonógrafos, de hecho. Fonógrafos bueno, Ajá. todo tipo de fonógrafos que van desde 1880 en adelante. Ok. Incluso algunos que funcionaban cuando tú sabes que cuando todavía no existían los Los de los cilindro. discos, Los de los cilindro. cilindros, Sí, ni sí, siquiera sí. los cilindros. Ya, los de... Había una especie como de gran discos metálicos donde las hojas de lata iban dando lo el que sonido adecuado. Eso Y se hay ocupa uno mucho para caja de música también. claro. Y hay Sí. uno que guarda el Museo de Cardoen que Mira. tiene el himno nacional, que es ya. del año por lo menos de 1870, algo así. Oye. ¿Qué más encontráis? Una réplica de la cápsula de los 33, Ya. de los mineros, de la Fénix. École. El Está Museo ahí Friki también el podría Museo ser. Cardoen. Museo Friki. Es un museo demasiado freak, yo lo recomiendo 100%. Es totalmente una locura de museo. ¿Este dónde estaba, decía? Está en Santa Cruz, de hecho. Ya. Está en la localidad de Santa Cruz. Mira los museos. Bueno, el concepto museo ya conlleva algo, ya conlleva, no sé, adentrarse, como decíamos, en una temática que nos puede sorprender. Y bueno, el museo ahí, como sea de Cardón, el museo friki, de objetos Increíble. de objetos que igual tienen su encanto ya, pero que como dicen no tienen un orden, sino que es como el museo friki. Absolutamente. ¿Tú sabías Sí. también que hay un museo organológico en Valparaíso? Explícame, por favor, mira, que me cae el pillo ahí. Bueno, de hecho, es un museo de instrumentos musicales. Ya. Y solamente de instrumentos musicales encontrados en Valparaíso. Pero que obviamente, tú sabes que Valparaíso, ciudad cosmopolita por excelencia, Sí, han llegado instrumentos de todo el mundo. claro. Sí, Y ahí efectivamente tenemos más de 1000 instrumentos musicales. Mira. Ese, bueno, es un museo que está a cargo del historiador Kurt Sachs y que de hecho tiene, como te digo, más de 1000 instrumentos y más de 600 textos y catálogos relacionados con todo lo que es la música, pero también, ojo, es un museo también caótico, tiene también catálogos relacionados con la física, la construcción, el arte Ya.
y la dimensión esotérica de las especies materiales de la música. Ya. Nótese. Sí. Wow. ¿Ah? Oye, Así que yo encuentro que ese debe ser lejos, quizás el museo más raro de Chile. oye, sí, está bien extraño. Está bien Hagamos extraño. un ranking de los museos raros. Yo creo que está primero este Museo Organológico de Valparaíso. Y le sigue ahí Cardoen. Después le sigue Cardoen. Ajá. Y hay uno en Concepción, Ya. que también está entre mis preferidos, Ejé. que es el de Don Pedro del Río Sañartu. A ver. Mira, no sé si lo has visitado, pero No, este no. queda en un... Ya, es el Parque Pedro del Río Sañartu. ¿Quién era este señor? Pedro del Río Sañartu era, bueno, básicamente un hombre de la aristocracia penquista que sufre una pérdida irreparable. Fíjate que producto de una de las epidemias del siglo XIX, seguramente viruela, fallecen su esposa y todos sus hijos. Ya. Este señor queda devastado. Sí, sí. ¿Y qué es lo que hace? Para pasar las penas, empieza a recorrer el mundo. Ya. De hecho, se da ni más ni menos que 3 vueltas alrededor del mundo. Y de cada uno de sus viajes iba trayendo objetos. ¿Se entiende? Sí. ¿Y qué podía encontrar? Te voy a dar un ejemplo de lo que tú podías encontrar. Primero que todo, tenías al entrar al museo una réplica en tamaño real de la Venus de Milo. Ya, ok. Para empezar. Vamos a empezar, claro. Empezáis por el primer pasillo, tenía la única y legítima momia egipcia que hay en Chile. La única. Real. Real. The real momia. De hecho, era un escriba egipcio Ajá. y está ahí, en exhibición. Wow, mira. Avanzas un poco más allá y te vas a encontrar con la única también armadura samurái del siglo XIX, legítima, completa, que hay en Chile. Oye. Oye. Después avanzas hacia el sector de Europa Central Ujú. y te encuentras con una colección de muñecas provenientes de Transilvania, ni más ni menos, Ay, ya. que de hecho tenían el poder de espantar a los vampiros. Muñecas anti-vampiros Wow. transilvanas Wow. en el Museo Pedro del Río Sañarto. Mira. Bien, bien. Me gustó. Te encuentras, ¿qué más te encuentras? Ajá. Te encuentras trozos derretidos de piezas metálicas que había en la iglesia de la compañía en el momento del incendio. Perfecto. Entonces, aparte de Wow. porque tú sabes que acá en Chile es el país de los manchas, pues si tú le preguntas a cualquier historiador te va a decir, no, lo único que se conserva son las campanas. Mentira. En el Museo Pedro del Río Sañartu hay trozos metálicos de cálices y cosas así Wow. encontrados en el incendio y que conservan Te pasaste. los daños, de hecho están semiderretidos Sí, por sí. el calor Wow. y están en exhibición. Oye, te pasaste. Buena. ¿Qué más te encuentras? Bueno, obviamente que este señor pasó por Europa también. Ujú. Menús de los mejores restaurantes parisinos de Ok. la época. Ya, ok. Realmente ese museo es una soberana locura. También lo Sí. recomiendo 100%. Sí, oye. ¿Dónde quedaba? ¿Dónde quedaba? Eso queda en la desembocadura del río Biobío, Ya, en el Parque Pedro del Río Sañarto. Perfecto. Es como y el museo está ubicado en lo que es la casona, obviamente que es la casona patronal. Ujú. Ya, perfecto. César. Y para el final, Sí, te sí, había sí. dicho que íbamos a dejar el niño, Eso, me iba a ir la para momia allá. del Me iba a ir Cerro para del allá. Plomo. Sí, que habías quedado con algo pendiente por contar. Efectivamente. A ver. Bueno, cuando se encuentra la momia del niño del Cerro del Plomo, Ya. básicamente fue el primer hallazgo de este tipo en Latinoamérica. ¿eh? Ujú. ¿Año de eso más o menos? Estamos hablando que eso fue, no me creo que en realidad, así que lo voy a buscar. Pero, a ver, esto era un ceremonial inca básicamente muy raro, donde se embriagaba a los niños con chicha. ¿Niño de edad hablamos más o menos? Estamos hablando desde los 5 a los 12 años. Ok, ya. Y estamos hablando de que, bueno, en 1954 fue encontrado. Perfecto. El que está en exhibición no es el verdadero, Ah. es una réplica. Ya. Porque de hecho, como en aquella época era el primer hallazgo de este tipo, no se tomaron resguardos museológicos adecuados.
y el niño empezó como a sufrir daños. O sea, se tuvo una No exhibición. estaba a una temperatura adecuada, etcétera, así que lo que se Ya. exhibe es una réplica. O sea, estuvo en exhibición, decías tú, no sé, y se echó a perder, por así decirlo. Se deterioró. Claro, Por empezó lo un que dices. proceso natural de descomposición. Ok. Ahora bien, la gracia del niño del Cerro del Plomo Ujú, es que estaba, al momento de ser encontrado, ujú. estaba en perfecto estado de conservación porque la altura, el frío y la falta de oxígeno lo habían preservado de tal modo que que cuando llegaron los tipos que lo descubrieron, pensaron que efectivamente había muerto hace un par de días. Porque estaba intacto. Sí. Uno se guarda la imagen ahí. Claro, estaba intacto y bueno, como te digo, los daños que ha sufrido es solamente por los malos manejos posteriores. Ahora bien, en Argentina, hace unos 10 años, se encontraron 2 niños similares, Ya. obviamente que ya había mejor tecnología para su preservación, Claro. y esos están intactos hasta el día de hoy. Uno de ellos sí, sin embargo, tiene una pequeña perforación en el cráneo producto de un rayo que le cayó en una tormenta eléctrica. Ya. Ahora bien, nunca vamos a saber cuál era el misterio de por qué, a quién se sacrificaban estos niños, cuál era el objetivo de llevarlos a tanta altura, pero básicamente el sistema era embriagarlos y dejarlos morir de frío. Una vez yo le escuché a Osvaldo Murray, el periodista, Ujú. decir que efectivamente algo raro rodeaba el misterio del niño, o sea, que habían fenómenos paranormales asociados a la presencia Ya. del niño del Cerro del Plomo. Ujú. Y fíjate que exudaba una especie de raro aceite que en realidad no tenía explicación a nivel biológico, ¿ok? Ok. Como que el niño sudaba, Oh, cosa que era sumamente extraña. sí. Pero yo creo que dentro de los hallazgos debe ser uno de los más raros Ciertamente. que se conoce en la historia de Chile. Sí. A todo esto, ojo, este niño del Cerro del Plomo hubo que adquirirlo a los particulares que los habían encontrado. Ok, ya. Último dato freak. Dale. En el Museo de Historia Natural solamente llegó la luz eléctrica, adivina cuándo. ¿Años 40? No sé, 50, no sé. 1975. ¡Uy, tanto! Grete Mosny, la directora histórica del Museo de Historia Natural, ¿Ya? tenía que salir, siempre le pedía a un auxiliar que se quedara cuando se quedaba haciendo horas extra en la noche, Mira. porque le daba miedo salir sola. Sí, no, se entiende. Mira, ya, ahí el dato Sí. al final. Mira, hace 75 recién. Recién en 1975. Qué loco. No me lo había Sí. imaginado, te prometo, no me lo había imaginado. Absolutamente. Sí. Y eso, pues, mi querido César Ya, Peña, pues. esos han sido los misterios, algunos de los misterios Algunos. que me sé Sí, de los museos de Chile te pasaste. Muy bien. que te quería contar esta noche. Sí, lo compartimos ahí con los amigos auditores. A ver, hay un lado bien oscuro de lo que está pasando, Ujú. los daños que las manifestaciones han producido, por decirlo así, este remanente de vandalismo, de salvajismo, de Edad Media, que se deja ver al final de las marchas. Ese 5%, no sé, de asistentes que lamentablemente aprovechan todo para destruir. Ya ha habido consecuencias, por supuesto. Vamos a hacer un pequeño recuento, pero a su vez también le pedimos retroalimentación a la gente, a que nos diga en nuestro pueblo ha sido destruido tal o cual monumento, etcétera, o Claro. se ha incendiado tal o cual edificio, Exacto, para que exacto. vayamos, y si nos pueden contar un poquito de la historia, por supuesto que se agradece. Obviamente que la primera vandalizada de este movimiento ha sido obviamente la Plaza Italia. Ojo, que a pesar de que en estricto rigor se llama Plaza Baquedano, ha conservado el histórico nombre que se le dio. Porque antes el monumento, el de la colonia italiana que tú ves a un costado ahora, estaba en el centro. Fue movida cuando se hizo la última gran remodelación en 1928. ¿Ok? Y queda a un costado este monumento que es este ángel con una llama, ¿ok? Con una antorcha, acompañado de un león, que era el monumento que regaló la colonia italiana y que ahora se encuentra hacia un ladito, que ha sido lamentablemente vandalizado. Mira, este monumento fue inaugurado de hecho como un regalo de la colonia italiana
el 20 de septiembre de 1910. Y ese monumento, no sé si lo tienes en mente, este muchacho con la antorcha, etcétera, Sí, con el león, sí. en realidad se llama Monumento al Genio de la Libertad. Ok. O sea, ya estamos hablando que es un gran símbolo. Es un gran símbolo. O sea, perdónenme. Esto tiene un sentido de estar ahí. A ver, efectivamente fue inaugurada, como te decía, el 20 de septiembre como parte de los homenajes que distintas colonias extranjeras rindieron a Chile, como la Fuente Alemana, etcétera. Y bueno, básicamente es una obra del artista ítalo-argentino Roberto Negri. Esto quedó en manos de la fundición en Santiago de don Rómulo Tonti, vinculado obviamente a la colonia italiana, y también vinculado a la Escuela de Artes y Oficio. Y bueno, obviamente que se nota ahí la mano de Rómulo Tonti y de Roberto Negri, en otro monumento que también es simbólico, que no sé si ha sido respetado, por favor corrígeme si me equivoco, que es la escultura de Manuel Rodríguez en el Parque Bustamante. Bustamante, a mí Villay, pero al comienzo del Parque Bustamante, detrás del busto de José Martí, que si alguien me pudiese informar del estado, por favor, de... muy probable que haya sido vandalizado. Sí, del busto de José Martí, porque más encima está a nivel del suelo, y de la escultura de Manuel Rodríguez. Entonces tenemos, como les digo, este genio de la libertad. Manuel Rodríguez es un rebelde también. O sea, históricamente se le ha respetado, se han respetado todos sus monumentos por lo mismo, así que... Veamos qué es lo que pasa, pero aquí estamos totalmente equivocados, chicos. Estamos ni más ni menos que atacando al genio de la libertad simbolizado en este muchacho alado que de algún modo nos guía a través de ese leoncito. ¿Ok? Ya estaba ahí desde 1910, fue corrido, por decirlo así, hasta su ubicación actual en 1928, cuando llega ni más ni menos que la escultura de Virginio Arias al general Baquedano. Por ahí, bueno, no en ese sector, pero por ahí donde está el parque, donde había una estación de trenes. Así es, de hecho, de ahí, desde lo que tú conoces como el Parque Bustamante, es el aprovechamiento de las líneas de ferrocarril que partían de la famosa estación Pirque. Eso, la estación Pirque. Llegaban a Pirque, pero que a su vez también se separaba en lo que era el ferrocarril del Llano del Maipo. ¿Ok? Desde Puente Alto. Porque esto, las actuales estaciones de la línea 5 conservan nombres de las estaciones que tenía el tren del ferrocarril de Pirque. O sea, claro, si te fijáis, es muy poca la diferencia, porque por ejemplo, los Quillayes era una estación del tren que iba hacia Puente Alto. Mira. De hecho, yo me recuerdo, siendo estudiante, yo vivía en la Florida, y siendo estudiante en el Darío Salas, yo, me tenía que mamar todos los 30 paraderos hasta de Vicuña hasta la Alameda, y recuerdo que todavía en la entrada de Luchetti, tú veías todavía los rastros de las vías férreas. O sea, había un trecho, que partía, hasta que se construyó el metro, que iba desde el paradero 1 hasta el paradero más o menos 5 de Vicuña Maquena, donde tú todavía podías observar la línea del ferrocarril. Perfecto. ¿Ok? Entonces, lamentablemente la estatua del general Baquedano ha sido vandalizado, pero a su vez hay que mirar. A ver, el general Baquedano para mí es una figura que me produce sensaciones encontradas. Quizás se lo merece, no lo sé. Es un héroe de la Guerra del Pacífico, qué duda cabe. Es el gran héroe de la Guerra del Pacífico. Por algo vamos siempre a celebrar nuestros grandes triunfos ahí. Históricamente nuestros triunfos futbolísticos, políticos, dígase por ejemplo los fallos de las Hayas, se van a celebrar ahí. Porque básicamente es un hombre que representa el triunfo de Chile. Pero a su vez, ojo, mira qué curiosa es la historia. Cuando... otra gran revolución que ha tenido este país fue obviamente la de 1891, la del presidente Balmaceda. Fíjate que el presidente Balmaceda, cuando ya da por todo perdido después de las batallas de Concón y Placilla, adivina quién le delega el mando. Mientras viene arrasando este ejército congresista al mando de Jorge Montt, a don Manuel Baquedano. Perfecto. Lo quería sacar de su retiro, era una figura supuestamente más allá del bien y el mal. Entonces Balmaceda dice, a él lo respetarán. ¿Qué es lo que quería Balmaceda? Siendo un hombre bien preclaro. Evitar saqueo, evitar violencia en las calles de Santiago, desorden, hasta que se instaurara un nuevo régimen.
¿ok? Fíjate que manda a Baldomero Lillo a buscarlo, al autor de nuestro himno nacional. Sí, sí, sí. Y el general Baquedano le hace el quite a esta responsabilidad histórica. Él no quiere asumir, y de hecho lo van a ver como a su casa de campo, a su casa en la ciudad. Baquedano era un hombre que todos los días tenía un recorrido bien. Él vivía cerquita de lo que es la Vega Central. Ya. Y tenían como costumbre siempre pasear por ese sector, etcétera, y a tomar un mate de una familia amiga y se volvía a su casa. Ok. Era fácil encontrarlo. Mira, Pero ese día se escondió. Comillas, lo simple como era la vida. Obviamente, otro Santiago, otro tiempo. Qué bonito igual. Y se escondió. Ya. Y gracias a él sucedió lo que se llamó la quitada, que es, bueno, básicamente el gran saqueo que se produce por parte de los partidarios del Congreso a las casas de los partidarios del presidente Balmaceda, cosa que incluso fue impulsada en su momento por la misma iglesia. La iglesia participó activamente en la quitada, por si acaso. Así que quizás, no sé si el Baquedano esto será una venganza histórica, no sé, pero está pintarrajeado el hombre. Ahora bien, lo que sí lamento es que se hayan ido contra el monumento del soldado desconocido. ¿Y qué sabéis, César, también? Entiende, por favor. Sabemos bien que hay un sentimiento negativo, por así decirlo, a todo lo que sean estatuas, porque todas las estatuas, casi todas, recuerdan a militares. Entonces, sí, tienes razón. La gente lo relaciona inmediatamente con aquello, sin conocer muchas veces la historia, o nunca conociendo la historia, porque es harto mala la historia que nos enseñan, o muy básica la historia que nos enseñan. Entonces, para la gente, estatua que ve, militar. Lo asocia inmediatamente. Y por eso se sabe eso. Entonces, por ahí puede que vaya también ese sentido de vandalizar, ese sentido de poner la pata encima. Puede ser. Por lo mismo estoy preguntando, bueno, José Martí es un poeta, héroe de la revolución, o sea, de la guerra contra España, de Cuba contra España. Ahora bien, bajo por suerte creo que no accedieron a la bóveda, porque creo que hay restos del soldado desconocido, restos humanos del soldado desconocido, lo que era. Entonces, por eso te digo, César Peña, esto no es una simple violación de la cultura del soldado desconocido, es también a los restos que se encuentran bajo el soldado desconocido. Ahí ya es distinta la cosa, estamos hablando, no es un monumento a un militar, es al chileno que fue enganchado en el campo, sí. Un tipo que quizás vivía, no sé, en Rengo, claro. Y es enganchado, quizás a la fuerza, quizás contra su voluntad, para ser llevado al desierto. Se puede relacionar mucho con el soldado que se negó a participar de las acciones militares algunos días. Es como que, claro, es como que al siglo después, por decirlo de alguna forma, se le hubiese hecho un homenaje, una estatua a este soldado que se negó a participar en las acciones militares de hace algunas semanas, y hay otra revuelta y también lo vandalicen. Entonces, claro. Ahora bien, por ahí, claro. Hay militar y militar, yo no estoy diciendo que, o sea, a ver, por ejemplo, yo no perdonaría un monumento a Silva Renard, que fue el que disparó contra la gente en Santa María de Iquique, ¿ok? Yo no, obviamente que ahí me da lo mismo que hagan lo que hagan con él, pero Baquedano finalmente es un héroe, y el soldado desconocido finalmente es un héroe anónimo. Que nos representa a todos finalmente, a todo chileno que en algún momento, ni Dios quiera, tendríamos que tomar eventualmente las armas, ¿ok? Para ir a defender nuestro país. Es que a ese punto, como te decía hace un rato, eso es lo que en una gran cantidad de chilenos, el concepto armas, militar, le genera un rechazo inmediato. Entonces, por eso se considera toda estatua que tenga que ver con un poco militar, un poco aunque sea, es un rechazo. Inmediatamente. Absolutamente. Sí. Puede ser eso. Sí. Aún así lamentable. No, porque claro. te pongo otro ejemplo. De hecho, ya tenemos, algunos damnificados ya. En Arica arrasaron con el monumento a los Bravos de Arica. Que está a los pies del Morro. Ese monumento ya está perdido ya. Que me lo confirmen, por favor, mis corresponsales, pero fueron descabezados Pedro Lago, Juan J. San Martín, Ricardo Silva y Luis Solo de Saldívar. Es un monumento relativamente nuevo. De hecho, fue inaugurado el 5 de junio del 2011. Sí, súper nuevo. Súper nuevo. Sí. Obviamente que con presencia de público, autoridades, de hecho actuaron los 4 cuartos.
Ya. Y, ojo, mira, la gobernación se rajó con 5.000 discos compactos del himno de Arica, ni más ni Mira menos. tú. Ya. Y No, 3 bien, versiones bien. de la Ya. deuda del séptimo de línea. Ya. Este monumento ya no existe. Ya no existe. Bueno, y honra obviamente, a Pedro Lagos, que es básicamente el héroe que toma el Morro Arica en 55 minutos. Y a, otros héroes muertos en la misma batalla, Ricardo Silva Arriagada, etcétera, Juan J. San Martín, y el valiente teniente coronel Luis Solo de Saldívar, que, Juan José de San Martín Penrose fue comandante de las fuerzas del regimiento cuarto de línea, por si acaso. El coronel Ricardo Silva Arriagada, ojo, aquí no estamos hablando de militares profesionales, sino que muchas veces chicos muy jóvenes que les tocó asumir esta responsabilidad oficiales. Sí. Eso es lo que me molesta, eso es lo que me duele. Es que como te reitero, Sí, pasa sí te entiendo. esa molestia a todo lo que tenga que ver con el mundo militar, lo que sea, desde lo más mínimo hasta, hasta un soldado, hasta un general. Va esa molestia, que casi para la gente es por qué se reconocen los méritos militares y no méritos sociales. Yo creo que tenemos que ver al hombre integral. Por ejemplo, en el caso de don Luis Solo de Saldívar, Claro. aparte de ser un distinguido militar, él después después de la Guerra del Pacífico vuelve a la vida civil. De hecho, se dedica a actividades políticas y fallece en Santiago en 1906. Okay. ¿Qué más tenemos? ¡Wow! Pero al día lo ha pasado mal en varias ciudades de nuestro país. En Valdivia. Un poquito la broma, pero sí, Temuco, se lo ha pasado bien. Y... Tal vez lo pasó tan mal como su Sí, muerte. o sea, lo pasó. A ver, espérate, es como la doble muerte, pero al día, porque tenemos. Sorry por reírse, pero en serio, lo ha pasado bien mal. tenemos una doble muerte, porque esto va a ser irrecuperable en el fondo. A ver, yo creo que hay dos tipos de violencia que me molestan de sobremanera. Me molesta el ensañamiento contra los cadáveres, como lo vimos en el caso del profesor Nivaldo, y me parece muy bien. Ya. Pero contra una escultura yo creo que es igual de grave, porque efectivamente ni los muertos ni las esculturas pueden defenderse. ¿Ok? O sea, créeme que Caupolicán, que también fue vandalizado de pasada, porque le pusieron la cabeza de Pedro Valdivia en la mano, cuestión terrible. Ojo, yo soy en todo caso, yo soy parte de los partidarios de los que de la decisión de haber sacado la estatua del busto de Cristóbal Colón del Parque Forestal. Yo creo que Colón no merecía un busto. Ya. No estoy de acuerdo con eso. Okay. Pero Pedro Valdivia es otra cosa. O sea, estamos hablando de un tipo que básicamente ni siquiera venía por el oro. Él venía solamente por la gloria. ¿Ok? No estamos hablando también de un genocida. O sea, estamos hablando de un tipo que vivió toda su vida acá en Chile asediado por los pueblos indígenas. Y como te digo, dentro de una guerra que la miramos con los ojos de ahora. Sí, claro, es que como digo eso, es la misma mirada de los otros monumentos. Absolutamente, o sea, si es por eso, porque es pero mira, si es por la opresión al pueblo mapuche, entonces no sé, pues también derribamos la figura histórica o el nombre de Huáscar y de Manco Cápac, de estos tiranuelos incas, que finalmente también dominaron gran parte de nuestro país y que fueron solamente detenidos por el pueblo mapuche. No, claro. Entonces, por eso actuemos con todo igual, pues. Sí, no, claro, como te digo, te capto, pero como te decía, la historia macro, por así decirlo. Sí, ¿no? la historia macro, sí. La historia macro es, los españoles vinieron a conquistarnos, trataron de conquistarnos, nos mataron a los indios. Ahora bien, entonces, ojo, yo discrepo. todo lo que sea español, a ver, fuerte, mira, no sé qué. ese es el tema, que finalmente la historia no es lineal. A lo que voy. ¿Tú crees que Francisco Pizarro no contó con la ayuda de muchas tribus que se oponían al dominio dictatorial del Imperio Inca? Claro, güey. ¿Tú crees que Hernán Cortés no contó con la ayuda de muchos pueblos que se oponían al dominio azteca? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, yo francamente lo considero una soberana tontería. Mira, acá... Sí, termina. Dale nomás. Mira que acá Jorge de Santiago dice de Santiago Centro. En Lo Barnechea rompieron el monumento o estatua del Teniente Bello, que tenía un poquito más de un año. El Teniente Bello. O sea, estamos hablando de un precursor de la aviación chilena. Un hombre que dio su vida, finalmente cayó sobre el mar. Pero claro, volvemos al tema. Teniente. Así como militar, teniente, exacto. sí. Militares y españoles. En una, claro, básicamente en una lectura muy simplista de la historia.
Es que también muy simplista. se podría decir, esa es la historia que nos enseñan. Absolutamente, no, sí estoy de acuerdo contigo. Claro. O sea, pero ojo, esa es la historia que a nosotros nos enseñaron, pero supuestamente a los millennials le están enseñando una historia revisitada. Y aún así les da lo mismo. Sí. Les da lo mismo. O sea, podría entender que nosotros, César Peña, que somos más o menos una generación parecida, Claro. cuestionáramos esta historia. No, pues, si aquí la cuestión no fue así. Pero ¿qué sabe un pendejo de 16, 17 años, perdóname la palabra? Sí. ¿Qué sabe de historia? ¿Qué sabe de quién fue tal o cual personaje? Así que, perdóname, repíteme, dónde fue vandalizada la estatua de este teniente del 30 de ello? A ver, espérame. Lo Barnechea. Lo Barnechea, Sí. Qué horror. Jorge no te sé. Mira, ¿por qué no se aprovechan de echar la estatua a Condorito, weón? Que la encuentro horrible en San Miguel. ¿Cómo? Que yo feliz y arrasar de la estatua de Condorito y de Mampato y Yogú, no sé, en San Miguel, weón. Es horrible. Es feísima. Por último, tírense contra las estatuas feas, pero no contra las hermosas. A ver, creo que el otro día también, bueno, Carabinero, creo que una lacrimógena incendió parte o por suerte se detuvo a tiempo, del Cerro Santa Lucía. Estamos hablando ahí de la obra de don Benjamín Vicuña Maquena. Estamos hablando de un peñón desolado que Benjamín Vicuña Maquena transforma en un paraje de ensueño. De hecho, todavía se conserva la famosa subida de las niñas y el portal del escudo español. Menos mal que eso no ha sido hasta el momento vandalizado. Por suerte, se ha salvado. Y eso básicamente porque los cavernícolas no cachan que es un escudo español el que está arriba. Quizás estoy dando un dato que no debería haber dado, pero ya, filo. ¿Qué más? Bueno, creo que se desechó el tema de que el Cerro San Cristóbal haya sido por producto de vandalismo. Parece que fue solamente... ¿El incendio? Sí, creo que fue una casualidad solamente. Sí, una casualidad. Por eso te digo, bueno, en todo caso, mira, hay que checar bien todo eso. El Cerro San Cristóbal ya había sido vandalizado por las autoridades mucho antes, bueno. Porque ya no existe lo que se conoció como el Casino Cumbre. Ya no existe, por ejemplo, lo que se conoció en su momento como la Casa de las Arañas en el Cerro San Cristóbal. Eso ya está todo perdido, lamentablemente. Tengo entendido, hay rumores también que se habría intentado vandalizar la famosa cápsula del Bicentenario, la que se tenía que abrir para el 2110. Sí, para el 2010. Sí, no sé si se intentó al menos, creo que no llegaron, sí. Que también, ponte tú, mira, y de verdad, yo trato de ser un poco abogado del diablo. Sí, dale nomás. ¿Quién la inauguró? ¿Bajo qué gobierno? Piñera 1. Por ahí va. Piñera 1, sí. Sorry, pero por ahí va. Sí. Bueno, de hecho contiene entre otras cosas camiseta de fútbol y el famoso mensaje de los 33, por si acaso. Por ahí va. Parece que puede llegar la cosa, sí. Qué increíble, ¿eh? Qué dinámica es la historia, qué dinámica está haciendo la historia, porque increíble, claro. Increíble. ¿Por a quién le importa el papelito de los 33 ahora? Es que mira, yo te digo una cosa, siempre somos los primeros para todo. Elegimos al primer presidente marxista de la historia, que es don Salvador Allende. Estoy seguro que mucha gente no sabe eso. No lo sabe. Tuvimos también al dictador más, ¿cómo te lo digo? Más representativo. Tú cuando piensas en dictador latinoamericano, no pensáis en ninguno de los argentinos, no pensáis en Videla, pensáis en Pinochet, no pensáis en Velasco Alvarado, no pensáis en, no sé, espérate, los dictadores de Brasil, el general Bordaberry en Uruguay. Al tiro, Pinochet, el más emblemático de los dictadores latinoamericanos. O no sé, Pinochet, el único, ¿no? Que se fue con un plebiscito, ¿o no? Es el único que se fue con un plebiscito. Creo que la dictadura de Bordaberry tuvo un término al menos pacífico. Ya. ¿Ok? Pero lo de Argentina fue claramente producto de lo de las Malvinas. Sí. O sea, no habría habido salida política ahí. Sí. Bueno, en el caso de Nicaragua, eso lo podríamos ver en otro capítulo. Sí. Bueno, acá Nicaragua fue primera presidenta de Latinoamérica también, puede haber sido también, ¿o no? ¿Dónde? ¿Acá en Chile? ¿Bachelet? No. Ya. Okay. Espérate, ¿de Latinoamérica? Sí, no, pues fue la viuda de Perón. Verdad. Sí, fue. Pero ojo, no por elección directa. Entonces, Estelita Martínez. Ya.
fue la primera presidenta de Latinoamérica porque sucedió a Juan Domingo Perón en calidad de vicepresidenta. Pero la primera presidenta, si siempre hemos tenido unos récords mundiales, bueno, aparte de que somos el aprobeta para los Chicago Boys también, ese es otro récord que tenemos. A ver, Café Literario del Parque Bustamante también se intentó dañar. Va a haber, bueno, de hecho, tengo entendido que el Consejo de Monumentos Nacionales está preparando un catastro de los monumentos dañados. Por el momento, a ver. Tendrá que haber. Sí, por supuesto, en el Parque Forestal, la escultura de Rebeca Mate que está frente de Ícaro y Dédalo, que está frente al Museo de Bellas Artes, nuevamente vandalizada. La Casa de los 10 en Santa Rosa, también daños menores en vidrio y rayado en sus murallas. El edificio de Enel, ahí entiendo que estamos hablando más que de la arquitectura, estamos hablando del símbolo, lo que significó las alzas de la luz, quizás de la electricidad para mucha gente. Pero la Casa de los 10 lo lamento, o sea, fue un proyecto de escritores como Pedro Prado, Julio Bertrán, Augusto Dálmar. Y fíjate que aquí hay un robo que me pareció pero ya una barbaridad. Se robaron de el Metro Bellas Artes. Sí. No sé si tú recuerdas que hay una serie de esculturas tanto en el subsuelo como arriba. Exacto. En el subsuelo se robaron de Livio Scamperle la escultura del Cosmos, Origen de la Galaxia Fellini. Googleelo, era una escultura hermosísima que lamentablemente se la pelaron, desapareció del subsuelo de Bellas Artes a consecuencia del vandalismo. Ahora bien, había un tipo de intervención antes, pero que de algún modo era más... No sé si te fijaste en lo que pasó en la escultura de don Crescente Razzuri el otro día en la Universidad Católica. A ver. Fue algo grotesco, espérate. A ver, digamos que actos sexuales. Ah, sí, vi un video. Eso sí, fue bajo el monumento a don Crescente Razzuri, historiador, obispo, etcétera. Ya. Para la revolución del 67, la revolución universitaria. Cuando se tomaron la Católica. El mercurio miente. Esa es una de tus frases preferidas. No. Ahí fueron más ingeniosos. Los cabros eran más ingeniosos. ¿Sabes lo que hicieron ahí? Le pusieron 2 ruedas de tractor. Ya. A la escultura de don Crescente, 2 ruedas de tractor, una en cada lado del monumento y una cadena hacia el frontis de la Universidad Católica. Y le pusieron un lechero. La universidad es mía y me la llevo para la casa. Okay. Ya. Eso es ingenioso. No hay daño. ¿Ok? Ahora bien, lo mismo en la revolución del 68 en París, también se intervinieron muchos monumentos de una forma humorística, etcétera, reviviendo a los héroes de la revolución, dándole nueva vida, pero no destruyéndolo. Bueno, obviamente que, para que no me digan que estoy siendo injusto, hay que decir lo siguiente, o sea, a ver, aquí el mayor vándalo de todos los tiempos sigue siendo Raúl Schuller, el fresco que se robó 49 piezas patrimoniales. Y aquí me pongo la camiseta para el Cementerio General absolutamente. O sea, perdóname, 18 esculturas. Tuvieron que ir expertos de la iglesia de San Francisco. Se habían robado objetos desde la iglesia de San Francisco, desde el Museo Colonial de la iglesia de San Francisco, que también me gustaría saber en qué estado está. Y este tipo además del Cementerio General. 49 piezas patrimoniales, 18 arqueológicas y 10 esculturas, de las cuales 8 eran parte, del Cementerio General, además de piezas precolombinas como cerámica y textiles. Wow. Y lo otro, nuestra historia está en cada pedacito en la calle, en los monumentos, etcétera, en las casas, en las esculturas. De repente eso, tocayo, que uno mismo, cuando está la vida normal, comillas normal, anda muy rápido por todos lados. Me acuerdo alguna vez vi una muestra fotográfica que decía levanta la cabeza en Santiago Centro. Ya, levanta la cabeza y mira, supuesto, y, wow, los edificios hermosos que hay. Y también, hacía la reseña de qué representaban, de cuándo eran, en qué contexto se construyeron. Y eso nos falta de repente. Me acuerdo, mi papá una vez me dijo que andaba justo en Matucana con Alameda. ¿Ya? Y estaba en esa esquina, creo que había una San Camilo de Versailles, no me acuerdo ahora.
y mirándole de repente se dio cuenta que había una plaquita. Y en la ¿Ya? plaquita indicaba una historia que había transcurrido ahí. Ah, sí, pues Entonces, no, sí. Aquí, eso nos falta mucho. mira, aquí hay un... Y no solo en Santiago, en regiones también. Sí, fíjate que hay una excelente labor que hacen instituciones privadas como el Instituto de Conmemoración Histórica, que tiene una serie de placas colocadas en la ciudad de Santiago, Sí, oye. donde dicen, aquí nació don José Claro. Manuel Carrera, Sí, aquí sí, sí. vivió, etcétera, etcétera. Sí. Ojo, muchachos, aquí los grandes destructores del patrimonio han sido las inmobiliarias, que han arrasado con barrios antiguos, que han arrasado con planos reguladores, no sé, etcétera. Tengo un ejemplo, yo en Independencia, en Recoleta, veo cómo efectivamente se alzan cada vez más torres que arrasan barrios completos, calle Carrión, por ejemplo, ya no es lo que era, etcétera. Yo empiezo por ahí. Aquí los grandes destructores del patrimonio de esta ciudad, de la imagen de esta ciudad, han sido las grandes inmobiliarias, que no les ha importado que efectivamente al lado de una, y todo por el vil dinero, no les ha importado que al lado de una casita de adobe se instale una torre de 40 pisos. ¿Ok? No estoy exagerando, pero tú No, sabes a pero lo que me refiero. se entiende, sí. Eso pues, chicos, Ya, eso pues. ha sido un archivo César Parra, hoy día dedicado a... Reflexivo, se podría decir. Sí, como siempre, reflexivo. Está bien, ¿no? como Está bien, corresponde, como corresponde. Para eso se da la noche también. Claro, Sí. hay que echar a volar el droncito que tenemos de Radio ADN. Hoy día lo tiramos a revisar los monumentos, el estado de los monumentos de la ciudad de Santiago. Así que bueno, descansen y gracias al Pueblito Archivos que me escucha estos viernes. Ya, bueno. Cuídate y que tengas buen turno. Igualmente. Y estos fueron los archivos César Parra que hemos compartido esta noche acá a través de ADN.